Buenas, una vez más estoy aquí con mis amigos y hermanos en Cristo para meditar en la palabra de Dios y traer algo como alimento que nos edifica cada día y nos llena de fe, de esperanzas maravillosas de un Padre eterno que está al cuidado de su familia en la tierra, del mundo entero. Intercede también por las necesidades. Una de las necesidades es que conozcan de veras cuál es la relación entre su padre y el hijo. La relación que debemos tener nosotros es igual como la tiene nuestro Señor y Salvador Yeshua o Jesús, su nombre en español, traducción literal en griego. Entonces yo esta mañana estoy muy gozoso, tranquilo de poder con ustedes alimentarme y alimentarlos. Y hasta ahora pues espero que ustedes tengan una comprensión clara como yo la tengo acerca de la deidad, de la divinidad de nuestro Padre Celestial, su Hijo y su ejército celestial que se compone de billones y billones de ángeles creados por su Hijo. Bueno, espero que estos días han estado bastante reflexionando, meditando. Hay unos puntos que he hablado acerca de este gran misterio maravilloso de la divinidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la persistencia de Yeshua o Jesús, Hamashiach, Jesucristo el Mesías. Ha llegado el momento para que la gente pueda aprender la verdadera doctrina del unigénito, Hijo del Padre Celestial, y su relación con su Padre Celestial. El cristianismo y el judaísmo realmente no entienden la verdadera relación. Nuestro Padre, Yahweh, su nombre en hebreo, ha determinado que es hora de la balanza de la ceguera de abrir los ojos, Romanos 11, versículo 8, junto con el velo que cubre nuestros corazones, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17. Muchos teólogos, ministros y otras personas con su mente han tratado de comprender y luego explicar la relación entre el Padre y el Hijo. Cientos de libros se han escrito, ya sea para promover las doctrinas trinitarias que intenta describir la naturaleza del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y la doctrina de la unidad. Con el debido respeto a estos intentos, permítame afirmar confiadamente que todo anda mal con estas doctrinas. La relación entre Yahweh, el Padre Celestial, y Yeshua, Jesús, su Hijo unigénito, se explicará en términos simples como junto con una gran cantidad de escritura demostrando la materia. Antes de comenzar nuestro estudio, aquí hay un par de términos que ayudará a proporcionar claridad de pensamiento y comprensión adecuada de las escrituras que se presentarán. Cuando se hace referencia al Padre Celestial en el texto hebreo por su nombre sagrado, que es visto como Yahweh, las 4 letras del tetragramatón, esto significa su nombre propio, Adonai, el Señor. La mayoría de las versiones en inglés y español de la Biblia confiesan abiertamente en su prefacio que los traductores sustituyeron el nombre sagrado, las 4 letras del tetragramatón, Yod-Heh-Vah-Heh, del texto, y añaden los títulos Señor o Curios, Dios en lugar del nombre sagrado. Por favor, recuerda que las Escrituras enseñan acerca de la suma y la resta. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 12, versículo 32. Además, el nombre latino griego de eso es incorrecto. Y el nombre hebreo original del Salvador es Yeshua, que significa Yahweh salva. Yeshua es el verdadero nombre sagrado del Salvador. Por lo tanto, este estudio se manifestará con los correctos sagrados nombres del Padre y del Hijo y abstenerse de nombre o título falso. Por otra parte, en nuestras versiones en español e inglés, en lo que vemos a Dios en el texto original hebreo es la palabra Elohim. Cuando se hace referencia al Padre o al Hijo, la palabra Elohim se ha traducido incorrectamente como Dios. Dios es una interpretación adecuada al hacer referencia a los falsos dioses. Sin embargo, es una mala elección cuando se hace referencia al Padre o al Hijo.
La traducción apropiada cuando se hace referencia al Padre o al Hijo sería poderoso, es decir, todopoderoso o poderosos. Elohim es generalmente plural, poderoso, dependiendo del contexto en el que se utiliza. Al regresar al texto original lo más fielmente posible, gran parte de la confusión se borra y la claridad de la doctrina viene hacia adelante. Nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, engendró a su Hijo desde el principio, y el preexistente Yeshua era el primogénito de toda la creación. También fue el primogénito de los muertos, que hace referencia a su resurrección, mientras que por ser primogénito de toda la creación, hace referencia a su preexistencia. Yeshua estaba con su Padre antes de la creación del mundo. Yeshua era Elohim, es decir, uno que es fuerte en la semejanza de su Padre. Esto no es el politeísmo en la que tienen dos o más cabezas, es decir, dos o más dioses a la par con los otros. Esta es una relación de padre e hijo, con una cabeza, el Padre. Yahweh es mayor que Yeshua, a pesar de que Yeshua es Elohim poderoso. Yahweh y Yeshua tenían cada uno su parte en la creación. Yahweh fue el arquitecto, se elaboró los planos, determinó los límites y sentó las bases. Yahweh dio instrucciones a su hijo para ser el maestro artesano. Todo fue creado por y a través de Yeshua. Nada se hizo sin que Yeshua, incluyendo todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean principados. Yeshua, Jesús, vino en el Antiguo Testamento en nombre de su Padre. Yah es un nombre familiar. Yah, 3 letras, Y-A-H, es la forma abreviada de Yahweh. Yud-Heh-Vah-Heh. Aleluya significa alabar a Yahweh. Mucha gente dice aleluya sin conocer su verdadero significado. Nadie ha visto nunca al Padre, Yahweh, a excepción de Yeshua, Jesús. Fue por la elección de Yahweh que estos hechos fueron ocultados desde el principio de los tiempos hasta los últimos días. Yeshua fue el creador, con Yahweh, Elohim, es quien eligió crear todas las cosas. Vamos a dar un viaje a través de las escrituras para ver si son compatibles y probar las declaraciones anteriores. He de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que desde el principio de los siglos ha estado oculto en Yahweh, el Padre, que creó todas las cosas por medio de Yeshua, el Mesías, su Hijo. Efesios 3, versículo 9. Hablamos sabiduría, sin embargo, entre los que están completamente desarrolladas, pero una sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Yahweh en un misterio. La sabiduría que ha sido oculto, que Yahweh el Padre ha destinado desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este mundo han conocido, porque si la hubieran conocido, no habían atravesado al soberano de la gloria. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Yahweh define a Yeshua, Jesús, como la sabiduría y la palabra. La palabra fue dicha en un misterio que Yahweh ha destinado desde antes de los siglos, si este misterio que era conocido por el mundo. Tenemos que entender el significado de la siguiente escritura que se manifiestan Yeshua como el creador junto con su Padre. Juan 1:2. Todas las cosas por él, Yeshua, Jesús, fueron hechas, y sin él, Jesús, nada de lo que ha sido hecho. Colosenses 1:16, porque en él, Jesús, Yeshua, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, Jesús, Yeshua, y para él. Hebreos 1:2 dice, al final de estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo. Podemos ver claramente a partir de esta escritura que Yeshua era el creador. Él creó todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Dado que estas escrituras son verdaderas, las escrituras deben enseñar claramente de la preexistencia de Yeshua. Tenga en cuenta, Yeshua, Jesús, tiene que haber existido antes de la creación. Si lo era, de hecho fue el creador. La escritura apoya la persistencia de Yeshua antes de la creación. Considera lo siguiente. Miqueas 5:1 dice: en cuanto a ti, Belén, Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes, oiga bien, son antiguos, desde tiempo remoto, la eternidad. Revelación 3:14 dice estas cosas, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahweh. Colosenses 1:17 dice, Él, que Jesús es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas existen. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo. Juan 16:28, que sale del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:24, Padre, quiero que ellos también, los que me has dado, estén conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria que diste a mí, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Todopoderoso Invisible. Él es Jesús, el primogénito de toda creación. De Yeshua son desde el principio, desde la eternidad. Él es antes de todas las cosas y su Padre lo amaba antes de la creación del mundo. Para Él descendió del cielo y Él salió del Padre, que se va al mundo para ir al Padre. Por ahora se están empezando a obtener una comprensión más clara de la relación entre el Padre y el Hijo. Cuando restauramos los nombres sagrados y los términos apropiados, tales como Elohim en lugar de Dios, de nuevo en la Escritura engendren claridad. Observa lo siguiente. Juan 1:1-2. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Adonai, el Señor, y la palabra era Dios, el poderoso. Él estaba en el principio con Adonai, el Señor. La palabra es Yeshua, el Mesías que se hizo carne, Juan 1:14. Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Veamos Juan 1, versículo 1-2, parafraseado a fin de proporcionarle claridad. Juan 1:1-2. En el principio era Yeshua, Jesús. Y Yeshua, Jesús, estaba con Adonai, el Señor. Y Yeshua, Jesús, era Elohim, poderoso. Él estaba en el principio con Adonai, el Señor, parafraseado, no citado, con una sólida comprensión de Juan 1, versículo 1-2. Así como la mirada de otras escrituras que acabamos de leer, ahora debería comprender los siguientes textos. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cada investigador de la Biblia está de acuerdo en la palabra Elohim, como se usa en Génesis 1:1. Es plural. Se hace referencia al Padre y al Hijo. Debería haber sido traducido al español como poderosos, es decir, el Padre y el Hijo. Esta traducción se habría mantenido el contexto apropiado de la verdadera relación entre el Padre y el Hijo. Los traductores cometieron un error cuando se tradujeron la palabra Elohim como Dios y causaron malos entendidos en cuanto a la preexistencia de Yeshua, Jesús, el Mesías. Toma nota de la siguiente escritura, Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza del Padre y el Hijo. Toda la escritura armoniza perfectamente con toda la otra escritura cuando aplicamos las palabras adecuadas y la interpretación adecuada. Toda la escritura es compatible con el hecho de que Yeshua estaba con su Padre en el principio, estaba con su Padre para la creación.
Las escrituras son perfectas y todas las contradicciones se desvanecen cuando se usa la erudición y la exégesis de las escrituras recopilando los temas que hablan de lo mismo y luego permite que la compilación de los pasajes se interpretasen a sí mismos mediante la adaptación de la interpretación que armonice con todas las escrituras. Yeshua hizo otras declaraciones en las escrituras de su preexistencia. Juan 8:58, Yeshua Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:56, su padre Abraham se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 5:43, he venido en nombre de mi Padre y no me recibe. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 17:11 dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Ese es el propósito de ser un creyente de nuestro Padre Celestial Yeshua, ser uno. Todo el pueblo del Señor debe ser uno, no dividido como está dividido. El Padre Celestial dio a su Hijo Yeshua Jesús el nombre que está sobre todo otro nombre. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Los patriarcas eran conscientes del misterio escondido desde el principio de los tiempos, que Yeshua Jesús era el Elohim poderoso y todo fue criado por medio de él. Los patriarcas tuvieron una vista anticipada del Mesías, como hemos visto en las escrituras antes mencionadas, que era la intención de Yahweh, que la verdad sobre su Hijo no sería conocido con claridad hasta los últimos días. Intercambios verbales de Yeshua Jesús con los fariseos se vuelven mucho más profundas, asumiendo una nueva luz cuando entendemos que fue el Creador con su Padre desde el principio. Tengamos en cuenta que las escrituras son perfectas y no se contradicen entre sí cuando se tiene la interpretación correcta. Juan 6:46, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Yahweh, Dios, ese ha visto al Padre. Juan 1:18, a Yahweh, Dios, nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Éxodo 33:20 y dijo, no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Esta escritura manifiesta en que nadie ha visto nunca a Yahweh, a Adonai, en cualquier momento. Esta escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, versículo 34 al 38. Por lo que sabemos que era Yeshua, que era Elohim y vino en el nombre de su Padre. Por otra parte, vemos Juan 8:58, que Yeshua afirma claramente que Él era, yo soy, antes que Abraham fuese. La eternidad eterna. Hemos visto en 1 Corintios capítulo 2, 6 al 8 que el misterio de Yeshua Jesús siendo Elohim estaba oculto en Yahweh desde el principio de los tiempos. Debido a este misterio, Yeshua Jesús fue llamado el Padre Eterno. Observe que esta escritura no indica que fue el Padre Eterno, sino que Él sería llamado el Padre Eterno. Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y el principado sobre su hombre, y su nombre se llama admirable, consejero, poderoso, el Padre eterno, príncipe de paz. Esta escritura se hizo en realidad ya que Yeshua, Jesús, fue llamado el Padre, no porque Él es el Padre, sino por el misterio que estaba oculto por Yahweh, Adonai, a lo largo de los siglos. Ahora en estos días estamos aprendiendo la verdadera relación entre el Padre y el Hijo. Los teólogos han anunciado con la siguiente escritura para las edades, que en realidad se confunde tratando de justificar las escrituras que se manifiestan dos soberanos o dos Yahweh. Hebreo 1:9 dice, has amado la justicia y odiado la maldad, por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tu compañero. Hechos 2:34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha. Salmo 110:1 dice, el Señor dice a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos estrados de tus pies.
oráculo de Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Versículo 1, el cetro de tu poder extenderá Yahweh desde Sión, domina dentro de tus enemigos. Y el 3, ya te pertenecía al principio, el día de tu nacimiento. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Versículo 4, lo ha jurado Yahweh y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 5, el Señor está a tu derecha, quebranta a los reyes el día de su cólera. Sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabeza a lo ancho de la tierra. Junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Como se puede apreciar, hay dos entidades separadas que trabajan en la unidad, con dos voluntades separadas. Yeshua afirma claramente que Él no vino en su propia voluntad, sino que vino para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dos voluntades separadas se manifiestan, dos entidades separadas, por lo tanto no puede ser Yeshua Yahweh. Como prueba adicional vamos a examinar otras escrituras. Estoy hablándole a los unicitarios más que todo, y también a los trinitarios y a los católicos. Escudriñen la escritura, no se queden con sus paradigmas y creyendo que ustedes han estudiado la escritura verdadera. Para eso estoy tirando este mensaje fuerte, para que puedan entender bien la relación entre el Padre y su Hijo. Marcos 13:32 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Vuelva a leer esta escritura tantas veces como sea necesario para que entiendan que el Hijo y el Padre no son la misma entidad. Yeshua no sabe cuándo su Padre elegirá para comenzar el último gran día. Yahweh es uno, no dos seres, y tampoco lo es el tres seres. El Señor es uno, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Mediante la compilación de la escritura, línea por línea, precepto por precepto, un poquito allí, otro poquito, y permitiendo la recopilación de escritura para interpretar a sí mismo, mediante la búsqueda de la forma en que todos se armonizan, podemos sentar las bases correctas para entender a la relación entre el Padre y el Hijo. Cuando comenzamos con la falsa premisa de que el Hijo es el Padre, como dicen los universitarios, todas las otras escrituras acerca de ellos ya no armonizan. Cuando comenzamos con una premisa falsa, las escrituras son muy molestas, e incluso para los ministros y teólogos. Por ejemplo, si partimos de la presente, de la Trinidad que el cristianismo define como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo una entidad con tres personalidades independientes, iguales en poder, eternidad y gloria, muchas escrituras se vuelven contradictorias, tales como cuando Yeshua estaba siendo bautizado por Juan el Bautista y el Padre habló desde el cielo que decía, este es mi Hijo, estaba en realidad Yeshua engañado. Cuando Yeshua murió, ¿cómo podría haber resucitado a sí mismo? 3. En Eclesiastés 9:5 leemos, los muertos no saben nada. Él estaba realmente muerto. 4. Si son la misma entidad, ¿por qué las escrituras manifiestan dos voluntades separadas? 5. Si son la misma entidad, ¿cómo podría el Hijo no conocer el último gran día de Yahweh? Estas preguntas podrían seguir ad infinitum como lo ha hecho durante siglos. Ha causado la división con una doctrina diferente donde quiera que vamos. No tener los verdaderos entendimientos hasta que estos últimos días ha causado división. No entender cómo armonizar las escrituras, no entender que debemos permitir que la armonía de la escritura para proporcionar la correcta interpretación también ha causado mucha división. Incluso con toda la división de hoy, todos podemos llegar a la unidad. Estas premisas falsas han causado buenas personas inteligentes a apartarse de la verdadera adoración. Estos individuos han reconocido todas las contradicciones e inconsistencias de la escritura que fueron causadas por falsas interpretaciones. Cuando un individuo se enfrenta a docenas y de contradicciones,
y inconsistencias docenas, o bien optar por seguir a un hombre las enseñanzas de una iglesia, ministro hacia o que busquen alguna otra religión. Sin embargo, cuando el individuo aprende cómo las escrituras interpretan a sí mismo a través de la armonía, entonces nadie puede engañar o desorientar a ellos y todas las contradicciones e inconsistencias desaparecerán. Aprender a armonizar la escritura en estos días proféticos. Como podemos ver en Daniel 12, versículos 4 y 9, el libro está sellado hasta los últimos días. Como ha visto en Jeremías 23, 20, vamos a entender la intención del corazón de Yahweh, el Padre, a la perfección en los últimos días. El Señor ha prometido a través de las Escrituras que haría de los rodeos en llanura. Aprender a armonizar de todas las Escrituras es una de las cosas más interesantes que podemos aprender en estos últimos días. Cuando comenzamos con la premisa de que el Hijo preexistente con sus padres, que el Hijo era Dios, uno que es fuerte con su Padre, que el Hijo fue la primera creación del Padre y que el Hijo crió todas las cosas y sin Él nada fue creado. Cuando entendemos y aplicamos estas verdades, todas las Escrituras armonizan. Ninguna de las Escrituras se contradice. Está perfecta armonía en las Escrituras. Es como sabemos la verdadera relación que existe entre el Padre y el Hijo. Al buscar y encontrar la interpretación que armonice todas las Escrituras que acabo de dejar, que las Escrituras interpretan a sí mismas a través de la armonía, tenemos que aprender a aceptar la interpretación de las Escrituras proporcionan por sí mismos a través de su armonía. Tenemos que dejar de lado nuestro orgullo, el ego. Yo soy de la denominación tal, yo fui un doctor, yo fui a estudiar a la universidad Andrew, yo estudié en la Universidad Pentecostal. Oh, sí, yo he escrito 30, 40, 50 libros. Sí, bueno, desde caballo. Antes de la concesión, nuestra doctrina iglesia y someterse a lo que las propias escrituras nos dan como verdad a través de encontrar su armonía. La palabra de Yahweh es perfecta. Sabemos que el Señor no es el actor de confusión, ya que a Satanás le gusta hacer crear todo el mundo. Cuando este alfa y omega, que no miseria sus intenciones, vamos a buscar las escrituras más para ver si podemos encontrar otras escrituras que manifiesten la relación entre el Padre y el Hijo y que armonizan con todas las otras escrituras en cuanto a su verdadera relación. Primera de Corintios 15, 28. Y cuando todas las cosas se han convertido en objeto de Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas para que el Señor pueda estar en todas las cosas. Juan 14, 28 dice, porque el Padre es mayor que yo. La palabra de Yahweh es verdad. El hecho de que el Padre es mayor que el Hijo destruye la definición misma del cristianismo que ha previsto la Trinidad, que describe los tres en igualdad de condiciones en el poder, la eternidad y la gloria. Yeshua mismo llegará a ser sometido al Padre y como veremos más adelante, el Señor es mayor que Yeshua. Muchos se han preguntado cómo armonizar Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. En la concordancia activa de Strong se deriva de numerosas raíces de palabras, uno de los cuales es el número 3391, lo que significa que está de acuerdo. En otras palabras, un medio en la unidad. Cada intérprete de cada versión de la Biblia se enfrenta a la tarea de seleccionar la definición que está correcta para cada palabra que se encuentra en el hebreo y el griego. Si el intérprete parte de una premisa falsa en su comprensión de las cuestiones doctrinales, entonces sin duda seleccionaría la definición equivocada o la definición que mejor se adapten a su doctrina y a su iglesia. Si el intérprete habría tenido una comprensión de la verdadera relación entre el Padre y el Hijo en el momento de su traducción, él habría elegido la palabra raíz IES, número 3391, que es de acuerdo, es decir, la unidad. Una correcta interpretación de Juan 10:30 debe leer: yo y el Padre somos de acuerdo, o yo y el Padre somos en unidad.
la elección de acuerdo conviene o la unidad habría sido una opción mucho mejor que uno, a pesar de que la palabra es una parte importante de la definición de la palabra griega IES, es una mala selección que no mantiene la integridad de las escrituras. Tenemos que aprender a armonizar todas las escrituras. Puede que tengamos que orar al respecto. Es posible que tenga que buscar en la escritura con más cuidado, buscando la ayuda de Yahweh a través de su Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Es posible que tengamos que investigar los significados de las palabras en griego y hebreo, tal como lo hicimos para las mencionadas palabras griegas y sus numerosas definiciones y raíces de palabras. Todas las escrituras armonizan a la perfección una vez que haya descubierto la interpretación correcta. A pesar de que hemos encontrado la interpretación correcta de la palabra griega IES mediante la búsqueda de sus raíces de palabras, vamos a tener las mismas escrituras interpretadas. Juan 10:30. En Juan 17:11, Santo Padre, los mantienen en tu nombre que me has dado para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yeshua, Jesús, está pidiendo a su Padre para mantener a sus discípulos como uno, así como Él y el Padre son uno. No tendría sentido para nosotros pensar que Yeshua, Jesús, está pidiendo a sus discípulos ser una persona o una identidad. Es evidente que Yeshua, Jesús, quiere que sus discípulos que se le mantengan en unidad, es decir, un acuerdo. Por lo tanto, Juan 17:11 nos dice cómo entender correctamente Juan 10:30. Este es solo un ejemplo de la escritura, interpretación de la escritura. Incluso cuando un intérprete selecciona la interpretación equivocada, podemos obtener la correcta interpretación al permitir que las otras escrituras puedan interpretarse a sí mismos. Vamos a buscar a cabo la escritura para obtener más claridad sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Si el Mesías es el Padre, eso significaría que el Padre bajó del cielo y se hizo carne. ¿Qué dicen las Escrituras? Primera de Juan 4:3 dice, en esto conocemos el Espíritu de Yahweh. Todo espíritu que confiese que Yeshua, el Mesías, ha venido en la carne. Yahweh no vino en la carne, como los universitarios dicen. Yeshua vino en la carne. Una vez que entendemos claramente que Yeshua preexistía con su Padre en el cielo, podemos entender claramente la claridad de la Escritura que dice que era Yeshua, Jesús, que descendió y se hizo carne. Vamos a buscar más allá a ver si hay alguna distinción en la doctrina enseñada por el Señor y la doctrina enseñada por Yeshua. Yeshua no viene con su propia doctrina o una doctrina que era diferente de su Padre. Juan 7:16. Yeshua, por tanto, le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 14:24. El que me ama no guarda mis palabras, y la palabra que he oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Si el Padre y el Hijo eran la misma entidad, entonces el Hijo no tendría que hacer la distinción que sus palabras no eran suyas. Vamos a continuar la búsqueda de la claridad en la distinción entre los dos. ¿Cómo Escritura responderá a esta pregunta? ¿Puede Yahweh y Yeshua tener la tentación? Santiago 1:13 dice, no diga cuando es tentado, soy tentado de Yahweh, porque el Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que tiene en todos los puntos, ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado, no pecó. El Padre no puede ser tentado, pero Yeshua, el Hijo, ha sido tentado en todo, igual que nosotros. Podemos ver claramente la distinción entre los dos. El Padre es mayor que el Hijo, y porque el Padre es espíritu, no se ha hecho carne, la tentación de Yeshua vino a través de la carne carnal de su naturaleza humana. Recapitulemos brevemente. Yeshua es Elohim. Yeshua preexistía con su Padre antes de la creación. Yeshua es el Creador con su Padre y posee un poder más allá de nuestra imaginación. Sin embargo, no el Señor Yahweh es mayor que Yeshua. Nadie ha visto nunca a Yahweh. Yeshua es la luz del mundo, es el pan de vida,
Él es el camino. Él ha creado todas las cosas. Yeshua es sabiduría personificado. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Vamos a leer el capítulo Sabiduría en Proverbios y aprender las cosas más profundas con más claridad sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Yeshua, Jesús dice en Proverbios 8, versículo 23 al 26, fue establecida desde el principio, antes de la tierra, cuando no había profundidades, fue engendrada cuando no había fuentes crecientes con agua, antes que los montes fuesen, antes que las columnas, era yo engendrada. Cuando Él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, yo estaba allí. Cuando estableció un círculo sobre la faz del abismo, cuando hizo los cielos arriba, cuando las fuentes del abismo se fortalecían, dio el mar su límite, que el agua no debe transgredir el mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, entonces yo estaba junto a Él. Como un obrero maestro, yo era su delicia cada día, teniendo solaz delante de Él, regocijándose en su tierra vital, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sean sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurados el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, pues el que me hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si todavía está sordo de oído debido a su adoctrinamiento previo, a continuación abrir los ojos a esta escritura, ya que se deja en ninguna duda alguna en cuanto a la verdad que el Padre y el Hijo son la misma entidad, no son la misma entidad. Juan 1:18 dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Tenga en cuenta, Yeshua es el testimonio de su Padre. Juan 5:37, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio a mí. Tenga en cuenta, el Señor es el testimonio de Yeshua. Juan 5:9, 1 Juan, por el testimonio de Yahweh es este que ha dado testimonio de su Hijo. Tenga en cuenta, el Señor está de nuevo dando testimonio de Yeshua. Si Yeshua es Yahweh, entonces toda nuestra fe es un fraude. Si Yahweh y Yeshua son la misma entidad, a continuación, que están dando testimonio de sí mismos, esto va contra la esencia misma de lo que enseña. Juan 5:31, si yo doy mi testimonio mismo, mi testimonio no es verdadero. Vuelva a leer esta escritura tantas veces como sea necesario hasta que entienda que Yeshua no es y no puede ser Yahweh. De lo contrario, su testimonio de sí mismo no es cierto. No debemos permitir que Satanás engañe a todos nuestros hermanos y hermanas con la doctrina de la unidad o la doctrina de la Trinidad, debido a que tanto establecía el testimonio de Yeshua y Yahweh y de que no es cierto. Ambas doctrinas socavan nuestra fe. Hasta la fecha, Satanás ha tenido éxito en las congregaciones de socavar nuestra fe. Tome esta información y ponga fin a la misma. Hebreos 5:5 dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo. Yeshua no da testimonio de sí mismo cuando es testigo de Yahweh. Como Yahweh no da testimonio de sí mismo cuando da testimonio de su Hijo. Como se dijo anteriormente, todas las mentiras las vamos a conocer. Cada individuo se le dará una última oportunidad para amar y obedecer a la verdad.
Yo oro para que todos mis amigos y los seres presentando al Padre a través de su mediador, Yeshua, nuestro Salvador y Mesías. En el Antiguo Testamento, el Mesías es llamado Elohim o Dios, aunque este nombre también fue dado a Moisés, Éxodo 4:16, capítulo 7, versículo 1. Los jueces de Israel, Éxodo 21:6. Los ángeles, los malajim, Salmo 8, versículo 4 al 5. Deidades paganas, ver Éxodo 23. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces clamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Elohim que te sacó de Egipto. Éxodo 32, versículos 3 y 4. Con todo, solo hay un Elohim, como declara la Shema. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Deuteronomio 6:4. He sido muy claro con esto. Algunos que me escuchan todavía están ahí idealizando una doctrina que se llama unicitarismo y trinitarismo. Y ya sabes, si ustedes están orando, sentencia de esa manera, están adorando a un falso Elohim. No están adorando al verdadero Elohim. Yo les digo a ustedes que escudriñen un poquito más las escrituras y se pongan a estudiar más profundamente, agarren una concordancia y un cuaderno, compre una computadora, si no, porque la computadora les puede enseñar muchas cosas, hay muchas verdades, hay muchas mentiras. Entonces yo les recomiendo a ustedes que profundicen más la escritura para que entiendan dónde están parados. Si están parados en la verdadera roca o una roca falsa o una enseñanza, una doctrina falsa o un falso Dios. Bueno, que el Señor me lo guarde y le bendiga una vez más a ustedes. Que la bendición del Señor esté en su hogar. Que, pues, una oportunidad más que me da el Señor para poder charlar y darle esto. Y así como ustedes tienen conocimiento de esto, repárteselo a otros. Mándenle a otros estos estudios para que se profundicen. Que la bendición de nuestro poderoso y de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, posa en su hogar. Hasta otro día.